Bien, el día de hoy entonces vamos a trabajar sobre lo que son las orientaciones específicas para la elaboración del diseño metodológico virtual PEC de cuarto año de formación. Ahí tenemos el texto explicativo. Ese documento ustedes ya lo tienen. Ese documento está cargado también en la plataforma para que ustedes lo puedan bajar y de ahí poder trabajar y revisar y trabajar. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Hola, Sí, hola. sí, lo escuchamos. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que debemos de trabajar para el diseño es la introducción, ¿sí? La introducción que se refiere a la finalidad de elaborar algunas tareas importantes en la realización del diagnóstico socio-participativo. Ustedes ya en la gestión anterior han realizado un diagnóstico en la unidad educativa donde han ido a trabajar, ¿no es cierto? Antes de la pandemia. Entonces, eso es lo que tenemos que ahora considerar. Todo lo que hemos trabajado en esa etapa de diagnóstico en la gestión pasada, en la gestión 2019. Seguramente muchos de estos aspectos que ustedes han ido a trabajar a la unidad educativa no lo han registrado. Entonces, este es el momento de recuperar toda esa información, todo lo que está, y hay que guardarlo en un documento, una carpetita, un archivo, ustedes van a hacerlo para que sea un documento de la formación de cuarto año. Entonces, ahí ya vamos a empezar a tener un material de trabajo. Con este material, ustedes ya van a empezar a realizar su diseño metodológico. Todos tienen que tener de similar forma de este diagnóstico socio-participativo, el diagnóstico socio-participativo que han realizado en la unidad educativa. Luego de ello, para una mejor comprensión de las características, el objetivo y las tareas de investigación que van a ser realizadas durante la práctica educativa comunitaria PEC de la gestión 2019, ahí nos está dando, nos dice de que en este sentido se comienza por aclarar las características de esta investigación, el objetivo del mismo, y luego se describen las actividades implicadas en sus dos momentos importantes. La lectura amplia de la realidad de la comunidad o barrio donde se encuentra la unidad educativa, y dos, la problematización del nudo problemático identificado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ya en su primer momento es la lectura de la realidad. Esa lectura de realidad no solamente tiene que ser de la unidad educativa, sino que tienen que ver de toda la comunidad donde está centrada la unidad educativa y del barrio donde está ubicada la unidad educativa. Una vez que hemos dado lectura a esa realidad, ya hemos hablado con ustedes, la lectura de la realidad es mirar cómo está la unidad educativa, ¿sí? Entonces, todo ello tiene que formar parte de la introducción, parte de la introducción. ¿No? La introducción tiene que tener entonces algunos elementos importantes, los momentos más importantes que ustedes han vivido al realizar esa lectura de la realidad. Eso tiene que formar parte de la introducción. Y luego, ustedes ya han ido desarrollando, han revisado ahí las necesidades, las problemáticas, las potencialidades de la unidad educativa, hasta encontrar el nudo problemático, ¿no es cierto? Ustedes han identificado el nudo problemático. Entonces, ese nudo problemático también tiene que ser parte de la introducción. Entonces, en la introducción tienen que colocar esos dos elementos. Acá nos dice, compañeros, debemos seguir paso a paso necesariamente la explicación del texto. ¿Qué nos está indicando? Como primer momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La investigación amplia de la realidad de la comunidad o barrio donde se encuentra la unidad educativa. El primer momento, ¿qué es? La investigación amplia de la realidad, lo que habíamos hablado.
Después de esa investigación amplia, ya, lo primero que tenemos que tener es el capítulo 1, que se refiere al diagnóstico socioparticipativo, el marco contextual. El marco contextual es todos los datos referenciales de la unidad educativa, donde ustedes han realizado su IEPEC, ¿sí? ¿Qué debemos escribir en el marco contextual? Cada equipo comunitario de trabajo, ya, se centra en ordenar, dice, toda la información recogida de la comunidad educativa donde realizó la PEC en la gestión 2019, desde las características más relevantes de la unidad educativa y acciones realizadas por los actores educativos dentro y fuera de la misma. Aspectos socioculturales, comunitarios, pedagógicos. Esos tres aspectos son los aspectos más relevantes. O sea, un primer subtítulo o punto puede ser ahí, los aspectos socioculturales. Todo lo referente a la comunidad, a la sociedad, las culturas, qué idiomas hablan en su región. Ahí tiene el comportamiento de los estudiantes, de los padres de familia, de los maestros, la parte administrativa, cómo ustedes han intervenido ahí. Esa parte del diagnóstico tienen que anotar, sociocultural. Luego los aspectos comunitarios, sus relaciones comunitarias que tiene el vínculo entre la escuela y la comunidad con el barrio, cómo se relacionan, ¿no? Qué actividades se realizan, ferias comunitarias tal vez, o no sé qué tipo de actividades habrá realizado la escuela conjuntamente la comunidad. El vínculo es, ¿no? Entre la comunidad y la escuela. Y luego los aspectos pedagógicos, que es lo que a nosotros nos concierne, ¿ya? El desarrollo curricular, los maestros, ¿sí? ¿Qué metodologías utilizan? ¿Qué técnicas utilizan los maestros para desarrollar el contenido? Eso ustedes tenían que haber ido a observar, analizar. Entonces, en su diagnóstico tienen que anotar ustedes esa parte, ¿sí? ¿Qué aspectos positivos tienen en cuanto al uso de las metodologías los maestros? ¿Cómo desarrollan sus contenidos los maestros? ¿Cuáles son los aspectos Dicen, negativos? una pregunta. El año pasado teníamos otros compañeros de PEC, entonces, ¿cómo hacemos? Ahora hemos cambiado de pareja de práctica y estamos con otra persona y la otra persona iba a hacer a otro colegio. Ahora, ¿cómo hacemos? Agarramos un colegio para sacar la información de ahí, ¿no ves? Ustedes tienen que trabajar ya ahora con toda la información recogida del año pasado. No piensen en su compañero. Si su pareja ya Ajá, se fue a otro lado, ustedes seguramente se han quedado con toda la información. Esa claro. información tienen que ustedes trabajarlo. Olvídate de tu amigo. Pero ¿de qué colegio, Liz? Ese es el problema. Eso le está preguntando. ¿De qué colegio agarramos la información? De De mí, cualquiera de los dos compañeros, porque yo me he unido con otra compañera, entonces de cualquiera no importa, No, 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 a ¿sí? ver un ratito. No, ¿cómo es de No, no, cuál? está entendiendo la pregunta. A ver, ¿cuál es tu dice, pregunta? Reitérame tu pregunta. El año pasado teníamos otros equipos de práctica y ahora se hemos cambiado y estamos con otros equipos, la mayoría. Y como mi compañera, que estoy con mi compañera este año, estaba en otro colegio, yo estaba en otro colegio, entonces le pregunto, ¿qué información vamos a poner ahí? ¿De cuál de los dos colegios o nosotros elegimos? Pero ahí estás observando la imagen, ¿ves lo que está manchada? Sí, ¿Qué dice? ya. ¿Qué dice? Dice de la comunidad educativa donde se realiza la PEC en la gestión 2019. Sí, está claro, estoy ahí indicando hace un Bueno, momento atrás. Dice, en la comunidad educativa, en la unidad educativa donde realizó la PEC en la gestión 2019, donde si han hecho eso en una gestión, el 2019 han estado en 2 o 3 unidades educativas, solo el 2019, donde les ha dado tal vez mayor información, donde ustedes han puesto mayor interés, mayor actividad, donde han realizado, donde puedan obtener mayor información de esa unidad educativa, pongan.
para que no Ah, ok. tengan dificultades, Ok, ¿ya? listo, muchas Y gracias. en el momento de la defensa y demás, ustedes no le den tanto realce, tanto énfasis a la unidad educativa. Directamente hacen el anuncio de la unidad educativa donde han trabajado y se acabó. No es tan relevante la unidad educativa, ¿ya? Lo que es más importante acá es el diseño que ustedes están presentando. Es lo más importante, ¿ya? Porque de alguna manera el diseño también va a ir para poder fortalecer, ¿no es cierto?, en la unidad educativa donde ustedes han activado con mayor fuerza, con mayor dinamicidad, donde ustedes han tenido mayor actividad. Busquen entonces, si han estado en 2 o 3, y son 2 equipos, o no sé cómo han ido trabajando, entonces vean ustedes la mejor forma. No hay otra, porque ahorita vamos a empezar a perdernos por ahí. No hay, yo no puedo decirles trabaje con su equipo anterior. Ahora su equipo, ¿qué va a hacer? Ya es otro problema. Eso ya véanlo ustedes, la mejor manera de poder salvar. Bien, dentro de ello, entonces, una vez que ustedes ya han escogido la unidad educativa, ya están realizando, donde han trabajado en la gestión 2019, tienen que ver ahí las características más relevantes de la unidad educativa y acciones realizadas por los actores educativos, ¿no ve? Ahí tenemos que ver esos actores, los padres de familia, la junta escolar, los maestros, los profesores, cuáles han sido sus acciones que han realizado, las acciones más importantes, las acciones más relevantes dentro de la unidad educativa y fuera de la unidad educativa. Y ahí tenemos que anotar los aspectos socioculturales, comunitarios y pedagógicos. Donde tenemos que darle mayor énfasis es a los aspectos pedagógicos. En los aspectos pedagógicos, ustedes tienen que ver cómo trabajaba el maestro de música, qué metodologías usa el maestro de música, qué técnicas utiliza el maestro de música, qué estrategias utiliza el maestro de música. Eso es lo más relevante e importante. ¿Qué contenidos desarrolla el maestro de música? Si está cumpliendo los programas de estudio el maestro de música, ¿sí? El orden, la secuencia de contenidos que existe. Porque he visto en algunos casos hay maestros que están trabajando el himno nacional en primero, himno nacional en segundo, himno nacional en cuarto, quinto y sexto, todos los años. Ahí está perdiendo su tiempo con el himno nacional, ¿no ve? Entonces, el programa de estudio, eso dice, esos aspectos relevantes tenemos que nosotros enunciar acá. ¿Cómo están trabajando? Ese diagnóstico tendrían que ustedes haber realizado y a partir de ello escribir. En este sentido, se debe lograr, dice, visibilizar una lectura de la realidad. O sea, en realidad, ¿qué está sucediendo en la parte pedagógica curricular? ¿Cómo organiza el director a los maestros? ¿Qué directrices está dando el director a los maestros? Si es que los maestros también están cumpliendo esas disposiciones que emanan desde la dirección. Entonces, la parte pedagógica curricular es la que nos interesa a nosotros. Lo más relevante es ello. Si los maestros entregan sus planes, planes, el 2019 han debido ser bimestrales, ¿cierto? ¿Cómo han entregado sus planes? Si ese plan está guardando el orden lógico, si tiene todos los elementos curriculares, y si el maestro elabora su plan, cumple en el desarrollo curricular. El maestro ha hecho un plan para 2 periodos. En realidad, aplica en los 2 periodos. O sea, todo ese análisis del ámbito pedagógico tienen que ustedes realizar y tiene que ser la más amplia, a partir de la lectura de la realidad. ¿Cómo está trabajando en realidad? Hay maestros que de alguna manera se destacan, ¿no es cierto?, en el aula. Hay otros que no. Hay otros que medianamente están trabajando. Entonces hay que buscar toda esa información. Lectura de la realidad más amplia, donde se destaque, dice, el análisis y la reflexión, el orden y la interpretación de la información, así como la producción de conocimiento. Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis ahí. Ahí, al realizar su análisis, ustedes tienen que poner su opinión. Ustedes tienen que ser críticos ahí al hacer la reflexión, una reflexión positiva, ¿sí?
una opinión más personal, pero a la parte pedagógica tienen que dar. Ustedes tienen que indicar después de que el maestro hemos visto de que una vez que elabora su plan, presenta a la dirección, en el aula no desarrolla su plan. Entonces, ahí, después de eso, tienen que ustedes emitir su comentario. Y ahí tendrán que decir ustedes, hemos visto ahí de que el maestro incumple todo lo que realiza en lo escrito, en lo práctico, al aplicar en el desarrollo curricular en el aula, él mismo se desautoriza e incumple todo lo que había planificado. Entonces, un criterio de esa naturaleza tienen que dar ustedes. Pasamos. Se debe describir lo siguiente. ¿Cuáles son? Miren, en los aspectos económicos. Los aspectos, dice, económicos, pedagógicos, socioculturales, comunitarios y políticos de la comunidad educativa, basados en fuentes de información, o sea, tiene que haber fuentes de información, fruto de la aplicación de técnicas e instrumentos desde la mirada de la educación. No necesariamente lleva subtítulos, por ser una lectura de la realidad que articula diversos aspectos, pero se debe enfatizar lo central en cada aspecto. O sea, para cada uno de los aspectos, aspecto económico, ¿cómo es el aspecto económico? Aspecto pedagógico, aspecto sociocultural, aspecto comunitario, aspectos políticos de la comunidad educativa. Entonces, cada uno de esos aspectos ustedes tienen que desarrollar. ¿Se está comprendiendo hasta ahí? Posteriormente, debemos anotar en punto 2, dice, los datos referenciales de la unidad educativa. Ahí está centrado el departamento, el distrito educativo, nombre de la unidad educativa, nombre del director, el nivel de la que se forman en los estudiantes, el nivel es inicial, primaria, secundaria, ¿no? Número de docentes que tiene la unidad educativa, cantidad de estudiantes por curso y la totalidad de estudiantes que tiene la unidad educativa, que son aspectos fundamentales para incorporar como datos, ¿no es cierto? Y como tercer punto tenemos las características más relevantes de la unidad educativa, que están basados en las fuentes de información fruto de la aplicación de técnicas e instrumentos. Breve descripción de la ubicación geográfica, resumen de reseña histórica como fundación u otro aspecto relevante que describa a la unidad educativa. Todos los datos, estos datos tienen que pedirle al director. El director tiene una reseña histórica. ¿Cuándo ha nacido la unidad educativa? ¿Quién ha sido el primer director de la unidad educativa? ¿Cómo se funda la unidad educativa? Esa reseña histórica, ¿sí? Ahí deben de tener seguramente algunas actas en la unidad educativa. Esas actas tendrían que ustedes pedirse una fotocopia para colocar en su documento que ustedes tienen que tener, ¿sí? Todos esos aspectos hay que describirlos. Luego ustedes tienen que anotar. Cuarto, las experiencias pedagógicas relevantes y vivenciales en la unidad educativa. En el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo, según los instrumentos utilizados en el diagnóstico con relación a la concreción de la planificación, observaciones, diario de campo, del proceso pedagógico desde la especialidad y área de conocimiento, lo que les había indicado hace un momento atrás, ¿no es cierto? ¿Cómo los maestros están aplicando el modelo educativo sociocomunitario productivo? ¿Qué instrumentos utilizan? Ustedes tendrían que haber tenido algún instrumento, una guía de observación, una guía de entrevista. Ustedes tenían, ¿no es cierto? Con eso han ido a evaluar, no a evaluar, a valorar más que todo, a ver cómo están aplicando ellos el modelo educativo. Y ahí han debido ver si los maestros trabajan la dimensión del ser, saber, hacer, decidir, si trabajan la práctica, teoría, valoración, producción, si están evaluando en las 4 dimensiones. Entonces, toda esa información tiene que estar en sus instrumentos, en sus diario de campo, en sus instrumentos que ustedes han utilizado. Y
tiene que ser todo desde la especialidad. Ustedes no van a ir a analizar qué hacen matemáticas, en lenguaje, no, sino más que todo en música, en la especialidad de su área de conocimiento. Preguntas hasta ahí, solamente de ese primer punto. Es el marco contextual. La primera parte es el marco contextual, este marco contextual. En eso consiste el marco contextual. ¿Qué va a tener su documento? Primero va a tener, ¿qué dice? Una introducción. Después de la introducción, va a tener el marco contextual. Ya en el capítulo 1 del diagnóstico socioparticipativo. El marco contextual va a tener estos 4 puntos. Aspectos económicos, pedagógicos, socioculturales, comunitarios, políticos, todo eso. Luego va a tener los aspectos, los datos referenciales de la unidad educativa. Luego las características más relevantes de la unidad educativa. Y el cuarto punto, que es lo más importante, las experiencias pedagógicas relevantes y vivenciales de la unidad educativa. Esos aspectos van a ser de su especialidad. Ahí está. Seguimos. Problematización de la experiencia educativa. ¿Están ahí o solito estoy hablando? A ver. Hola, hola, quiero escucharlos. Sí, aquí estamos, Hola. Ya, excelente. Pregunta al final, ha dicho. Ya, positivo. 2. Problematización de la experiencia educativa en la PEC. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Debemos procesar la información recolectada a través de las diferentes técnicas de investigación que se elaboró en la gestión anterior. O sea, ¿cuáles son esas diferentes técnicas que han utilizado? Ustedes han ido con sus diferentes instrumentos, su guía de observación, guía de entrevista, su diario de campo. Esos son los instrumentos con los cuales ustedes han ido a la unidad educativa. Entonces, ahora tenemos que procesar toda esa información. Toda esa información hay que procesar. ¿Cómo debemos entender la problematización? La problematización debe ser entendida como una primera impresión y acercamiento a la realidad compleja de la experiencia educativa. No es el punto de llegada, es el acceso a la realidad profunda. El proceso de problematización puede expresar una noción básica de la realidad, es decir, es la primera impresión del aparecer de la realidad. Esto nos quiere decir que nosotros tenemos que acercarnos a la unidad educativa, a mirar desde la parte externa. Cuando ustedes han llegado a la unidad educativa, ¿no? Han visto desde afuera, la parte externa. Una imagen tienen de la unidad educativa de la cual ustedes van a hacer su estudio, su investigación. Ahí, en la parte externa, seguramente ya tiene la infraestructura caída, el muro, está ahí una pena, en algunos casos también debe estar excelente. Ese análisis tienen que hacerlo, ¿eh? Y cuando entran, también es diferente el contexto, los niños. Ustedes querían verlo a jóvenes, pero resulta que han visto a niños, había sido primaria. Esos aspectos relevantes ustedes tienen que anotar. Ese aspecto es la primera impresión, ¿no? Es la primera impresión que tienen ustedes. Eso se tiene que ir analizando. Luego de ello, toda la información recolectada debemos ordenarla. Toda la información hay que ordenarla. Porque ustedes han recogido una gran cantidad en sus guías de observación, entrevista, en esos instrumentos ustedes han recogido. Toda la información recolectada debemos ordenarla en el equipo, entre parejas, los dos, ¿no ve? Para ello creamos un debate para analizar, reflexionar e interpretar la información con el fin de identificar el nudo problemático a trabajar en equipo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir ordenando por necesidades, problemáticas y potencialidades. Los vamos a organizar, ¿no? Porque en su guía de entrevista seguramente tienen unos
unas 20 preguntas que han ido ustedes a preguntar. En la guía de observación también ustedes han debido anotar otros 20. ¿Sí? En su diario de campo también tienen otra información ustedes, que han ido anotando todo lo que iba pasando. Tal vez unos 10, 20 aspectos también. ¿Sí? Por decirles, tienen 50 aspectos, 50 puntos. Esos 50 puntos que ustedes tienen, ahora hay que ordenarlos. Toda la información recolectada debemos ordenarla en el equipo comunitario para analizar, reflexionar e interpretar la información con el fin de identificar el nudo problemático a trabajar. Sí. Entonces, ahí viene ya un grupito, ya puede ser 10, 15, 18 necesidades. Otros 10, 15, 20, 22 tal vez problemáticas. Unos 10, 15, 20 tal vez también las potencialidades de la unidad educativa. Lo han organizado en 3 grupos. Una vez que ya tienen esos 3 grupos, ya ahí ahora ya empezamos a buscar el nudo problemático. ¿Qué aspecto se debe visibilizar en la problematización de la experiencia educativa y en la práctica educativa? Primero, se debe organizar, dice, analizar y reflexionar e interpretar la información recolectada con las técnicas e instrumentos identificados, necesidades, problemas y potencialidades en el ámbito educativo. Ahí está todo lo que les decía. Necesidades, problemáticas y potencialidades. Luego, se debe describir el proceso de priorización de la necesidad, problemática o potencialidad, analizando y reflexionando de manera comunitaria y consensuada, utilizando algunas técnicas e instrumentos, ¿no es cierto? Por criterios. Puede ser el árbol de problemas, diagrama de Webster, u otros que permitan realizar una lectura de la realidad en función de todo el diagnóstico socio-participativo. Algo importante que lo demarcamos como una nota. La descripción debe ser coherente con el análisis y la reflexión realizada en los puntos anteriores. Este otro punto, tercer punto. Se justifica argumentando la relevancia y pertinencia de la necesidad problemática y o potencialidad priorizada y que trabajará el equipo comunitario. Se presenta el nudo problemático, identificando el conjunto, el sujeto, intención y acción, que sea producto del diagnóstico socio-participativo y priorización de la necesidad problemática o potencialidad. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que si hemos hecho grupos, ya un grupito de nuestra guía hemos sacado, ¿no es cierto? Guía de observación, 15, 18, 20 actividades más relevantes. De las problemáticas igual, de las potencialidades igual. Ahora vamos a priorizar, ¿sí? O sea, de esas 20 necesidades que había, que ustedes han visto, ¿no? Una necesidad, por ejemplo, la pared se está cayendo, tiene la necesidad de sujetar la pared, hacer un muro perimetral, una necesidad. Otra necesidad, la puerta se está saliendo, otra necesidad. Otra necesidad que el director en la unidad educativa no tiene un escritorio, otra necesidad, ¿cierto? En secretaría no tienen impresora para poder imprimir las libretas escolares de los estudiantes, otra necesidad. Y así van a tener varias necesidades. De esas 18, 20 necesidades que ustedes han visto pertinentes, ¿ya? Como equipo se reúnen entre 2 o 3, el equipo comunitario, y van a determinar solamente 2 o 3, depende de ustedes,
Ustedes pueden decir, de las 20, 2 haremos, o 3, o un hito. Van a priorizar un hito, 2 o 3, máximo 3. Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. De las problemáticas, igual van a seleccionar. Había un problema entre padres y los maestros, un problema entre el director y los maestros porque no presentan sus planes en las fechas establecidas, no cumplen, ¿cierto? Problemas identificados en la unidad educativa. Problemas porque el estudiante no puede comprender todo lo que desarrolla el maestro. Problemas entre la junta escolar y la dirección. Entonces hay una serie de problemas que se van planteando. Si se dan cuenta ustedes, la necesidad es una cosa, las problemáticas son otras. Ahí diferenciamos. De esos problemas, igual vamos a priorizar. 1, 2 o 3, máximo 3, priorizamos. 3. Los más relevantes. Y luego nos vamos a ir a las potencialidades. De las potencialidades que existe un docente que realmente utiliza metodologías, técnicas, estrategias, más que les surten efecto y todos los estudiantes comprenden. Excelente. Potencialidad. Potencialidad que el director tiene una buena administración, hace una buena gestión en la unidad educativa. Excelente. Potencialidad que el maestro sabe utilizar sus instrumentos, el acordeón, la guitarra, no sé, otros instrumentos que utiliza. Potencialidad que los estudiantes con mucha facilidad pueden comprender y desarrollar los contenidos que el maestro está trabajando. De esos igual ustedes seleccionan 1, 2 o 3. Se acabó. Esa es la priorización. Han priorizado 3, por decirles, necesidades, 3 problemáticas y 3 potencialidades. De esos 9 que han seleccionado, ahora el equipo se reúne y determina un hito. Un hito, el más relevante, el más importante. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que ustedes ya convertirlo en un tema. Ese va a ser, esa problemática se convierte en el nudo central. A eso lo llamamos, a la priorización de esos 9, de los 9 priorizados, 3 por cada punto, ¿ya? A esa priorización la vamos a denominar nudo problemático. Ese es el nudo problemático. A la priorización de prioridades. ¿Se está comprendiendo hasta ahí? Hola, hola. Hola, hola. Sí. Perfecto. Entonces, esa priorización que ya la hicimos al final, que hemos llegado a un hito, ese es nuestro nudo problemático. Ahora seguimos avanzando. Para tomar en cuenta lo que acabamos de leer y ahora, ¿cómo entendemos a necesidad, problema y potencialidad? Ahí están los 3 aspectos, ¿no? ¿Qué se entiende por necesidad? Necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible en la comunidad o barrio que requiere ser atendida en corto o mediano plazo. ¿Qué se entiende por problema? Problema es un asunto o situación negativa que afecta a la comunidad o barrio y que requiere de una solución en corto o mediano plazo. ¿Qué se entiende por potencialidad? Debería de ser, ¿no? Por fortaleza, por potencialidad. La fortaleza, entonces dice, es una potencialidad, es una capacidad y o fortaleza de la comunidad o barrio que se puede desarrollar para lograr un fin determinado mediante una práctica adecuada. Entonces, a partir de estos criterios, ustedes van a saber seleccionar qué es necesidad, qué es problema, qué es potencialidad o fortaleza. ¿Cómo procesamos la información recolectada? Una vez que hemos llevado a cabo las entrevistas y demás actividades investigativas, corresponde ordenar la información recolectada para luego poderla explicitar, vaciar la información en los apuntes y notas que se han tomado.
Si se grabó la información, es importante transcribir la información para poder ordenar y explicar. Contar con la información completa y clara y ordenada. Se puede hacerlo en una matriz, un cuadrito. Yo les he enviado la última vez un cuadro. Entonces, a partir de ello pueden ustedes trabajar también. Y si tienen grabaciones, las grabaciones no tienen que quedar en mano, lo tienen que transcribir. Tiene que ser un documento. De ese documento van a sacar ustedes si es necesidad, es problemática, es potencialidad. ¿Qué pasa si tenemos información en nuestro cuaderno de campo? Es otro aspecto muy importante, porque resulta de que ustedes van a ir con su cuadernito de campo y van a ir anotando ahí todo lo que está sucediendo, todo lo que pasa cada día. Se sugiere lo siguiente. Se va realizando el subrayado del cuaderno. Ustedes ya tienen un resaltador y van a ir resaltando en su cuaderno, ¿sí?, de campo, haciendo uso de 3 colores. Puede ser rojo para identificar problemas, amarillo para identificar necesidades y verde para identificar potencialidades. O sea, en todo su cuadernito de diario de campo también tienen que sacar necesidades, problemas y potencialidades. No queda al vacío los cuadernos de campo. El subrayado se realiza de cada día que describieron en su cuaderno o diario de campo. De todos los apuntes, de manera diaria, se va realizando un listado de los problemas, necesidades, potencialidades identificados. Cada semana se va priorizando el problema, necesidad, potencialidad. Esta se debe describir en el instrumento de análisis, reflexión e interpretación. Posteriormente se reúne el equipo, ¿ya?, a partir del diálogo, análisis, reflexión e interpretación, y llegan a priorizar un problema, necesidad o potencialidad. En base a las preguntas formuladas en el instrumento, podemos orientar en la identificación del nudo problemático. Un ejemplito. Ahí está. Ejemplo de respuestas ya resumidas a una pregunta de entrevista. La pregunta, ¿cuál es? Necesidades. Desde su percepción, ¿cuáles son las principales necesidades de la comunidad, barrio? ¿En qué afectan esas necesidades a la realidad educativa de la unidad? ¿Cuáles de estas necesidades considera que son las más relevantes? Porque se pide justificar con ejemplos, testimonios, anécdotas. Entonces, ustedes han preguntado a Tomás Ayugra, a Julián Cruz, a José Velázquez, a Pedro Chávez, y todo lo que les ha respondido lo van a ir anotando. ¿Qué les ha dicho Tomás? Para mí, una de las necesidades más importantes del barrio es la carencia de agua. No tenemos agua potable para todas las familias. Apenas unas 2 horitas en la mañana y otras 2 horitas en la noche nos dan. Y de todo eso ustedes van a subrayar lo más importante. ¿Qué es la necesidad? Agua potable. Otra necesidad que tenemos es la carencia de contenedores. Entonces ya lo van a subrayar también, que es otra necesidad. ¿Cuál es? Carencia de contenedores. Julián Cruz. ¿Qué nos dice Julián Cruz? Igual, agua potable. ¿Qué dice después? Falta de policías. José Velázquez dice también agua potable. También habla de los guardias y la seguridad. Entonces ya estamos viendo de que ahí, si van viendo, ya estamos priorizando. ¿Cuál es la prioridad en los 1, 2, 3? En las 3 intervenciones. ¿Quién puede decir? A ver, ¿alguno de ustedes? Agua potable. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿O ya no están? Agua potable. Agua potable, ¿ya? Entonces, una de las necesidades, ya estamos priorizando la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Agua potable. Es por eso que es importante subrayar para ver con colores, ¿no ve? Y lo segundo, ¿qué se manifiesta lo segundo? Segunda necesidad.
Falta de policías. Puede ser, ¿no ve? Y eso lo van ordenando, porque dice falta de policías o guardias de seguridad, o pueden colocar directamente seguridad. Ya están priorizando. Ya tenemos dos aspectos. Y lo tercero, Guardias de seguridad. ¿qué sería lo tercero? La tercera necesidad. Carencia de contenedores. Carencia. Exacto. De esa manera ustedes tienen que priorizar, ordenar, organizar todo su material que tienen. Dicen, en esa parte, en ese punto, donde decía, a ver, por más atrás. Este cuadro es necesario que lo hagamos, ¿no? Este cuadro, Desde el ámbito de la comunidad. ¿saben qué? Este cuadro tienen que tener para necesidades. Igualito otro cuadro para problemas. Otro cuadro para las potencialidades tienen que tener, así. Y de cada uno van a ir seleccionando de toda la información que tienen. Esta es la tarea principal que tienen que realizar. Si no tienen este cuadro, no han hecho su trabajo. Dicen, una pregunta más. Este es del ámbito desde la comunidad, ¿no? Sí. No, Mira, hay otro que tiene que entrar ya desde el ámbito pedagógico. Exacto. Ustedes tienen que hacerlo desde el ámbito pedagógico. Y claro, eso sería lo que más se podría trabajar. Excelente. Eso es. Muy bien. Entonces, igualito ustedes lo van a hacer para el ámbito pedagógico. En el ámbito pedagógico, igual les van a decir, ¿cuál es en el ámbito pedagógico? ¿Qué falencias tienen la unidad educativa? Uy, las mamás, los papás, el mismo Tomás les va a decir que el profesor de matemáticas no enseña, que no tiene didáctica, que la profesora de música hace esto, les hace cantar música nomás, el profesor de educación física les da el balón nada más. Y ahí les van a narrar todo. Y deben de tener ustedes todo eso. Las preguntas que vamos a poner aquí arriba no van a ser estas, ¿no? En sí. Las preguntas de entrevista van a ser las que nosotros ya teníamos. Las que van a ir aquí arriba. Exacto. Ahora, sus preguntas de entrevista tenían que tener esa dirección. Su pregunta de entrevista tenía que ser por lo menos 5 preguntas para las necesidades. 5 preguntas para, para las problemáticas, otras 5 para las potencialidades. Por decirles un ejemplo, ¿no? De las 5 primeras preguntas para necesidades, ahí tienen que preguntar una para la comunidad, la escuela. Otra, ahí ya tendrían que preguntar en el aspecto administrativo del director. Otro tendrían que haber preguntado en la parte pedagógica curricular del maestro, cómo está trabajando, del estudiante, del padre de familia. Entonces, así tenían que haber elaborado sus preguntas para cada uno de los puntos que tenemos que tratar. Y de ahí sacamos entonces para cada uno de los puntos, aspecto pedagógico, aspecto de la comunidad, aspectos políticos, cada uno de esos aspectos que necesitamos, ¿no es cierto? Esa organización tenía que tener su cuaderno su instrumento de entrevista. Y su diario de campo también tiene que tener esa misma orientación. Es un diario de campo ahorita. ¿Qué más? Seguimos. Consenso de acta de priorización de necesidades, problemas y potencialidad. En reunión con los miembros de la comunidad educativa, priorizan una necesidad o problema, potencialidad, la que se continuará en el nudo problemático, la que se constituirá en el nudo problemático. Nota, este tipo de análisis, reflexión e interpretación también se puede analizar con otras técnicas e instrumentos aplicados en la unidad educativa. Una vez ordenada, analizada, reflexionada e interpretada la información, se sugiere de acuerdo al aspecto en común que prevalezca mayormente
llegar a definir el nudo problemático. Para ello se sugiere llegar a priorizar. Para llegar a priorizar, se sugiere considerar los aspectos, los siguientes parámetros. La relevancia en tiempo y espacio de la problemática. ¿Hace cuánto tiempo habrá sido ese problema que hay? 10 años, 15 años. Pues recién ha llegado el profesor, hace un año y tenemos ese problema. Nunca hemos tenido este problema. Es lo que pasa. La necesidad o potencialidad en función a una inmediata intervención pedagógica. Puede decir que desde que ha llegado el profesor, fulano de tal, hace 3 meses, todos los estudiantes ahora han crecido bastante en conocimiento, porque este profesor les enseña bien una potencialidad. Las condiciones académicas, económicas y socioculturales del equipo comunitario permiten encarar la problemática, necesidad o potencialidad en beneficio de la comunidad educativa. Compromiso de todos los actores de la comunidad educativa en atender la problemática, necesidad o potencialidad. Elaboración de un cuadro de priorización de las principales necesidades o problemáticas o potencialidad. Entonces hay que hacer un cuadrito. Ahí están. Necesidades, problemas, potencialidad. Describimos. Descripción y argumentación de la necesidad, problema o potencialidad. Este cuadrito creo que yo les he enviado también ya anteriormente. En la primera, necesidad. La segunda, problemática. La tercera, potencialidad. Van anotando. ¿En qué se vincula la necesidad, problema o necesidad? Ahí lo van a ir anotando. ¿Cuál ha sido la observación de ustedes que han visto ahí? Lo anotan en la necesidad, anotan la problemática y la potencialidad. Todo lo que ustedes crean pertinente, más relevante, que hayan observado. La socialización y discusión de los resultados con los actores educativos. Los resultados del diagnóstico deben ser socializados, discutidos y aprobados en una reunión con el director. Es importante, miren. Después del equipo, ustedes como equipo, 2 o 3, han analizado, han discutido y han aprobado, ¿no es cierto? Y han determinado el nudo problemático. Han priorizado las necesidades también han priorizado las problemáticas, las potencialidades, 1, 2 o 3. Todo eso tienen que hacer saber en una reunión al director. Y tienen que ser aprobados, dice, en una reunión con el director, los maestros, sus maestros guías, y representantes de la junta escolar, los padres de familia, que es muy importante para realizar. ¿Por qué? Ellos toman conciencia de los principales problemas, necesidades, potencialidades de su realidad. O sea, lo primero es para hacerles saber a ellos qué necesidades tienen. Del listado de 20 necesidades, las 3 más relevantes. Estas son sus 3 necesidades, señores padres de familia. Director, esta es su necesidad. Profesor, esta es su necesidad. Eso tienen que decir. Su problema es este. Su potencialidad también es esta. Eso tienen que decir ustedes en una reunión a los directores de escolar. Tienen la oportunidad de aclarar, discutir, aportar y consensuar los problemas, necesidades y potencialidades que desde la mirada de los estudiantes de la PEC son los principales y factibles de aportar en una solución. Ustedes no van a ir a arreglar, a solucionar el problema, ¿no es cierto? Solamente ustedes van a ir a mitigar, a que reduzca esa problemática que ustedes han identificado en esa unidad educativa. Entonces, para ello, hay que reunirse con ellos y ver la factibilidad de aportar en su solución. Es el espacio, ¿no? En esta reunión que van a tener con la junta escolar, con los padres de familia, el director, es el espacio
para lograr un compromiso de participación de dichos actores en el desarrollo de propuestas educativas de cada uno de los equipos comunitarios de trabajo. Entonces, ellos podrían ayudarles a ustedes en solucionar, en poder de alguna manera, ¿no ve?, fortalecer, aportar en la solución del problema que ustedes han identificado. Luego, ustedes como equipo diseñarán, dice, y desarrollarán para aportar en la solución del problema, necesidad o potencialidad que escojan desde su especialidad. ¿Han identificado ustedes algo? ¿Será necesidad, problema o potencialidad? Por ahí un problema pedagógico, un problema que el maestro no está solucionando, no enseña bien por una falta de metodología, de técnicas, de estrategias. Entonces, ustedes para ello tienen que realizar una propuesta para solucionar esa problemática que tiene el maestro. ¿Cómo redactamos el nudo problemático? Redacción del nudo problemático. Ahí está. Muchos me decían, ¿cómo voy a redactar ahora el nudo? ¿Qué tiene que tener? A partir de la lectura realizada sobre la problematización en el contexto de la fe, el equipo comunitario identifica una necesidad, problema o potencialidad. Un hito nomás ya, ¿no ve? El más relevante de las tres. A través de procesos participativos. Es bien importante, no puede ser, si son dos, no puede ser que un hito nomás defina. Los dos tienen que conversar, dialogar. Si son tres, los tres dialogan. Y los tres van a hacer un análisis y reflexión en torno a las realidades vividas y los testimonios de los diferentes actores de la comunidad que se encuentran vinculadas a la unidad educativa. Por eso es bien importante que ustedes hayan seleccionado 1, 2 o 3 necesidades, problemáticas o potencialidades, para que en una reunión hagan conocer a los padres de familia, al director. Y una vez que han hecho conocer, ya, ellos les van a ayudar a ver de alguna manera cómo contribuir en la posible solución. Y luego vamos desarrollando. Ahora sí, un ratito, por favor. Para su redacción, para redactar, debes responder a las siguientes preguntas. 4 preguntas que deben de formular. 4. ¿A quién o a quiénes afecta o beneficia? ¿A quién va a beneficiar? ¿A quién afecta el problema, la necesidad? ¿A quién afecta? A los estudiantes de quinto de secundaria. Ya estás, primero, respondiendo. Ya estás empezando a elaborar tu propuesta. ¿Qué está pasando? ¿Qué tienen estos estudiantes de quinto? No tienen interés en aprender el manejo del instrumento de música, la guitarra, no sé. Poco interés. Poco interés. No tienen interés. ¿En qué? ¿O en qué? Ahí recién entra. Ya que entra de mejorar la ortografía. Y ustedes tendrían que ya tener una dirección de mejorar ¿qué? Del manejo de instrumentos, de mejorar, no sé, el pentagrama, no manejan. Todo referido ya a su área. A su área. ¿Dónde? En las diferentes asignaturas. No va a ser en las diferentes asignaturas, ¿no ve? En el área de música. Específicamente porque ustedes ya están trabajando en su área. Es un solo ejemplo. De esa manera tienen que redactar su tema, su nudo problemático cuando ya es una propuesta. Ahora sí, vamos a ir dando el ejemplo. ¿Qué dice? Los estudiantes de quinto de secundaria comunitaria productiva no demuestran interés en la interpretación de instrumentos originarios, en actividades musicales de la comunidad educativa. De esa manera hay que leerlo.
Los paréntesis ya no leen, solamente es qué está pasando con ellos, demuestran interés. ¿En qué? En la interpretación de instrumentos. ¿Dónde? En actividades musicales de la comunidad. Ahí está clarito el ejemplo para que ustedes puedan de alguna manera diseñar, orientada ya a su especialidad. Seguimos a ver con el nudo, terminaremos luego, vamos a ver. Segundo momento, problematización del nudo problemático. Una vez definido el nudo problemático a trabajar, planteamos preguntas problematizadoras para conocerlo con más profundidad. El equipo comunitario de trabajo, en reunión con su tutor, ahí está, con su tutor de música, el profesor de música que tienen en la normal, identifican la necesidad, problema o potencialidad que asumen para proseguir con los siguientes pasos. Problematización, propuesta, diseño, metodología. Las preguntas problematizadoras planteadas las utilizamos para el diálogo con los actores en la comunidad educativa, profesores, directores, estudiantes, consejo y otros. A ver, hasta ahí preguntas, porque en este segundo momento ya estamos entrando al diálogo con los actores, después de haber identificado el problema. Preguntas hasta ahí. Consultas. ¿Está todo claro? Hola, hola, ¿están ahí o solito estoy hablando? Sí, dicen, Sí, sí. dicen. Está clarito. Ya, excelente, entonces, seguimos. Una vez que ya tenemos el problema identificado, ya, ahora tenemos que elaborar preguntas problematizadoras. Preguntas problematizadoras. ¿Para qué vamos a hacer preguntas problematizadoras? Para profundizar el nudo problemático, para profundizar el problema identificado, esa priorización. Entonces, todas las preguntas problematizadoras tienen que estar direccionadas al nudo problemático. Ya hemos seleccionado, ¿no ven?, nuestro nudo problemático. Entonces, ahora tenemos que plantear preguntas. Y para ello, ya tenemos que hacer un diálogo con los actores de la comunidad. ¿Quiénes son los actores? Los profesores, el director, estudiantes, padres de familia, consejo educativo. Y otros actores que pueden ser presidentes de la zona, representantes de la junta vecinal, pueden hablar. Pueden hablar con la policía, pueden hablar con la iglesia, pueden ir a hablar con el corregidor, o otros actores, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos plantear las preguntas? Se plantea preguntas problematizadoras de acuerdo al nudo problemático, utilizando las categorías. ¿Cuáles son esas categorías? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Para qué? ¿A quién? Pueden formularse más categorías de acuerdo al problema, necesidad o potencialidad priorizada. Se describe y justifica la relevancia y pertinencia del nudo problemático en base a las respuestas de las preguntas problematizadoras. Todo debemos describirlo luego y se justifica la relevancia y pertinencia del nudo problemático. Ejemplo. ¿Cómo se formulan las preguntas problematizadoras? ¿Cómo se manifiesta en los estudiantes la falta de identidad cultural musical? ¿Cómo se manifiesta? 2. ¿En qué beneficia la interpretación de instrumentos orgánicos, originarios, en actividades de la comunidad? 3. ¿Cree usted que la interpretación de instrumentos musicales originarios promueve los valores sociocomunitarios? Entonces, de esa manera hay que ir formulando preguntas que problematicen al actor con quien ustedes van a conversar. Y ellos van a irles dando respuestas. Esas respuestas tenemos que anotarlas, grabarlas. Una vez que han grabado, los van a ir también anotando, porque va a ser parte
Toda esta información ya va a ser parte de nuestra sistematización, que en quinto les van a pedir. ¿Sí? 1. Metodología de la investigación. Ya estamos entrando a la metodología, en la parte descriptiva. En este punto se debe de describir el método de investigación y las técnicas e instrumentos utilizados para el diagnóstico socioparticipativo hasta las preguntas problematizadoras. Hasta esa parte es importante. ¿Cuál es el método que van a utilizar? Seguramente va a ser el método sociocrítico, porque este método sociocrítico trabaja lo que es la sistematización. Y la sistematización es este método método sociocrítico hace de que se recupere toda la información, organizar toda la información, tal como se ha vivido esa experiencia, esa investigación que ustedes están realizando. ¿Por qué se dice investigación? Porque ustedes van a la unidad educativa, investigan al director, investigan al profesor. Ustedes están investigando a la infraestructura, a la unidad educativa, a los padres de familia, con su cuestionario, con su diario de campo. Están yendo a investigar. ¿Para qué? Para ver el problema que tienen y después dar una posible solución. ¿Cómo contribuimos en la solución? Por eso son ustedes investigadores cuando están yendo a la unidad educativa. Entonces, el método de investigación que van a utilizar va a ser el sociocrítico. O ustedes vean otra investigación, otro método, ¿no? Método de indagación. Puede ser también. O vean ustedes otro método que hay que trabajar. Y las técnicas e instrumentos. ¿Cuáles son las técnicas que van a utilizar? ¿Qué instrumentos van a utilizar? Ahí ya van a decir los instrumentos que vamos a utilizar. La guía de observación, guía de entrevista, diario de campo, con sus instrumentos que van a ir para el diagnóstico socio-participativo. Todo eso tienen que describir ahí. Ahí dice remitirse a la carpeta PEC, páginas 65, 66. Seguramente ahí les están indicando todo referente a la metodología. Eso es todo en cuanto al capítulo 1. Capítulo 2. Marco reflexivo y de análisis. En este capítulo, de acuerdo a la carpeta de cuarto año de formación, está compuesto de la siguiente manera. 1. Producción categorial de la experiencia problematizada a través del diálogo con actores y autores. Y eso está en su texto, de la página 3 a la página 7. 2. Elección de modalidad de graduación, que está en la página 1. 3. Propuesta educativa, que está en la página 15 a la página 30. La propuesta educativa les está dando ahí un diseño, cómo van a trabajar. Entonces, su cuaderno que tienen ustedes, tienen que dominar ese su cuaderno de cuarto año para elaborar el diseño. Si nos van a estar preguntando, ¿y esto cómo vaya a ser? ¿Cómo vaya a ser este otro? Todo está escrito en su cuaderno. 1. ¿Qué se refiere cuando hablamos de la producción categorial de la experiencia problematizada a través del diálogo con actores y autores? Para realizar la producción categorial de la experiencia, se sugiere utilizar las siguientes fichas que permitirán ordenar, analizar, reflexionar e interpretar la información del diálogo con los actores y autores como parte del proceso de producción de conocimiento. ¿Cuáles son esas fichas? Vamos viendo esto. Ficha de análisis, reflexión e interpretación, diálogo con actores, nudo problemático, sujeto, acción, intención. ¿Quiénes? Los estudiantes de quinto año de educación secundaria y comunitaria productiva. ¿Qué está pasando con ellos? No demuestran interés. ¿En qué? En la interpretación de instrumentos originarios. ¿Dónde? En actividades musicales de la comunidad educativa. Entonces, ahora empezamos a desarrollar. ¿Qué había sido? Problematización, copia de preguntas problematizadoras. ¿Cómo se manifiesta en los estudiantes la falta de identidad cultural? Y ahí están ahí ya haciendo su diálogo con los actores sociales.
Padres de familia, estudiantes, docentes, director, consejo educativo, ¿se dan cuenta? ¿Qué dicen los papás? Padres de familia. No quieren aprender a tocar instrumentos. Los estudiantes, ¿qué dicen? En actos cívicos nos gusta participar con música moderna. Quieren bailar reggaetones y no sé qué cosas. Ya no quieren bailar lo que le corresponde. O no quieren mostrar su identidad cultural. Los docentes, ¿qué dicen? Existe un rechazo cuando se desea enseñar instrumentos originales. Ya no quieren manejar su pinquillo. No es su tarca, no sé qué instrumentos originales tienen ahí. El director, ¿qué dice? En los actos cívicos no se observa la interpretación de instrumentos originales. El consejo educativo, los padres de familia, ¿qué dicen? No nos acompañan ni escuchan nuestra música. Nos critican a nosotros cuando escuchamos nuestros guañitos, nuestras cuequitas. ¿Eh? ¿Y de dónde van a sacar todo esto? Ahí están las líneas de investigación en la página 57 de la carpeta de la PEC de cuarto año. Ahí está hablando sobre educación descolonizadora. ¿Cómo debe ser la educación descolonizadora? Todo está en su texto. De ahí tienen que sacar. Y luego ustedes van a dar una interpretación a partir del diálogo, análisis, reflexión en función a todo lo que ustedes han trabajado. Y la segunda ya va a ir, ¿no ven? Otra preguntita. ¿En qué beneficia la interpretación de instrumentos originarios en las actividades? Y todos les van a responder nuevamente. ¿Cree usted que la interpretación de instrumentos musicales originarios promueve valores comunitarios? Y ahí ya tienen que llenar también ustedes nuevamente. Y al final van a sacar sus conclusiones. La interpretación de ustedes. Van a interpretar. Primero, influencia de la moda y los medios de comunicación. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Puras nuevas músicas chatarras de latas, nomás les gusta. Y eso tocan, digamos, o ponen en las radios, en la televisión, que hace que los chicos también, los estudiantes, quieran oír, escuchar eso. Otro aspecto, desconocimiento de la importancia de la música original, porque ya no ponen las músicas originales. Y tercero, ausencia de la música originaria en diversas actividades. No quieren los chicos poner en las horas cívicas las músicas originarias. De esa manera tienen que hacer ustedes su cuadrito. Este cuadro tienen que tener. Eso es diálogo con los autores, actores y el equipo. Este primero es solamente un diálogo con los actores. Este segundo cuadro, miren, ya es el diálogo con los autores, actores y el equipo. O sea, ya son de 3. Y el diagrama, el cuadro también ya es diferente. Pregunta problematizador. La interpretación. Y colocamos todo lo que se va interpretando acá. ¿Ve? A partir del diálogo, análisis, reflexión con actores. Influencia. Los 3 puntos que hemos trabajado en la parte anterior en este cuadro, estos 3 puntos, esos los tenemos que copiar acá. Acá. Para que podamos responder. Y vamos a trabajar a partir de esos 3 puntos. Esos 3 criterios. Influencia de la moda y los medios de comunicación. ¿Qué dice el autor? Título. El texto. El autor, ¿quién es? Tienen que colocar ahí. Cita textual. Del autor, en qué página, en qué texto. Todo eso tienen que anotar acá del texto. Del autor. Segundo autor. ¿Qué dice? Tercer autor, ¿qué dice? Y van anotando ahí con los autores. Quiere decir de que ustedes han revisado sobre la influencia de la moda y los medios de comunicación. Hay personas que han escrito sobre este punto. Eso tienen que anotar ahí. ¿Cuál ha sido de cada autor su idea central? ¿Qué dice? La idea central del autor. Idea central del autor. Van a anotar ahí. Y luego de eso, ustedes van a realizar su análisis a partir de esa lectura con el autor, actores, ustedes como equipo, ahí su comentario. Ustedes tienen que escribir en esta parte vacía. Y ahí decir, ¿no? El autor fulano de tal dice eso, los padres de familia dicen tal cosa, por lo tanto yo recomiendo que se trabaje de esta manera. Eso tienen que por los 3 puntos.
Uno, desconocimiento importante de la música, ausencia de la música originaria. Sobre esos 3 puntos tienen que ustedes emitir su criterio. Ficha de análisis, de reflexión, interpretación, diálogo con los autores. Ya estamos hablando acá del nudo. ¿Okay? Los estudiantes, la interpretación. Ya es una interpretación única. Sobre todos, ¿no ve? Aquí han hablado 1, 2, 3 autores. Han tenido 3 criterios. Ahora aquí lo van a hacer en uno solo. Un solo criterio ya. Resumen. Sobre los 3 autores, qué dicen, cuál es la idea central. Ahora ya ustedes dan una opinión, un criterio único. Ficha de análisis de reflexión, diálogo con autores y autores. De similar forma, vamos copiando la pregunta problematizadora. Los 3 puntos que hemos resumido, aquí están, miren. La influencia de la moda y los medios de comunicación. Desconocimiento de la importancia de la música originaria. Ausencia de la música originaria en diversas actividades. Y ¿qué dicen los autores? Según el ámbito educativo y también relacionando con la especialidad, trabajos de grado, artículos, ensayos, revistas, libros, etcétera, porque pueden, no solamente es leer libros, ¿no? Pueden haber artículos, ensayos, revistas, trabajos de grado. Entonces, colocan siempre el nombre del autor, página, cita textual, y de los 3 hacen su resumen, su análisis y reflexión. Uno solo. Y es importante esto. Todo se debe trabajar con base en las normas APA. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nada? ¿Se han dormido o ya se han ido? Les vale, ¿no? Estamos grabando y listo, ya nos vamos a dormir, así están, ¿no? 2, elección de modalidad de graduación. Recomendación. Para elegir la modalidad de graduación deben tomar en cuenta la línea de investigación relevante que se visibiliza en las fichas de análisis, reflexión, diálogo con los autores y el equipo comunitario. Es muy importante que ustedes revisen para esto la página 73 y 74 de su carpeta de la PEC. Ahí les están dando las orientaciones necesarias para que puedan trabajar la modalidad de graduación. Ámbitos de investigación. Dentro de la modalidad de graduación. ¿Cuáles son los ámbitos? Que es muy importante esto trabajar. ¿Ya? Porque ustedes tienen que escoger un ámbito de esta columna, de la primera columna, un ámbito tienen que escoger. Uno. Políticas educativas y su línea de investigación. Al ladito está su línea de investigación. Políticas educativas. ¿Cuáles son las políticas que el Estado da como políticas? Fundamentos del currículum, bases del currículum, enfoque del currículum. Entonces, su ámbito va a ser políticas educativas. Su línea de investigación, cualquiera de estos 3. Uno solo tiene que seleccionar. Ámbito de investigación, diversidad sociocultural y lingüística. Ahí pueden, como líneas de investigación, educación intracultural, educación intercultural, educación plurilingüe. Ámbito de investigación, educación social y comunitaria productiva. Líneas de investigación, educación comunitaria, educación productiva, educación descolonizadora, educación técnico-tecnológica productiva, educación científica. Ámbito de educación, formación integral y holística. Líneas de investigación, educación en valores, interacción, sentimientos, afectividad, espiritualidad, normas de convivencia. Educación cognitiva,
lingüística, motriz, educación en prácticas y hábitos manifestados en actividades, procedimientos aplicados, aplicando los conocimientos, los aprendizajes desarrollados, educación con autonomía y toma de decisiones con sentido comunitario. Es bien importante este ámbito de formación integral y holística. Cualquiera de estos puntos pueden trabajar ustedes. Elementos curriculares. Elementos curriculares es el ámbito. Un ámbito tienen que seleccionar ustedes de todo esto para poder trabajar. Ahí pueden trabajar objetivos holísticos, campos, áreas de saberes con orientaciones metodológicas, criterios de evaluación. Ámbito de investigación. Problemáticas de la educación. Condición colonial y neocolonial de la realidad boliviana, condición de dependencia económica, ausencia de valoración de los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios, educación cognitiva y desarraigada, ámbito de estrategias metodológicas, didáctica en las especialidades, estrategias innovadoras, TICs en la enseñanza, neurodidáctica. Entonces ahí, este ámbito, por ejemplo, de las metodologías didácticas, si el maestro tiene dificultades, entonces ahí tienen que trabajar la didáctica en las especialidades. Estrategias innovadoras. Si el maestro tiene dificultades en su planificación, entonces en los elementos curriculares seleccionan su ámbito y trabajan los objetivos holísticos, campos, orientaciones, metodológicas, criterios de evaluación. Es muy importante entonces seleccionar el ámbito. Estrategias metodológicas, muy importante para que puedan ustedes. Para elegir la modalidad de graduación se sugiere utilizar el siguiente instrumento. Ahí está un modelito de instrumento para que ustedes. El nudo problemático que han visto, pueden anotar. Las categorías de análisis, reflexión e interpretación. El ámbito que acabamos de hablar ahorita, ámbito de investigación. Relacionar con las categorías para identificar el ámbito. Líneas de investigación, ahí a su ladito, ¿ve? Relacionarlo con la o las líneas de investigación que se va a trabajar. ¿Cómo se va a transformar esa realidad? Ya ustedes tienen que anotar ahí. ¿Cómo transformar esa realidad que han identificado en las líneas de investigación? Modalidades de graduación por sistematización, recuperación de saberes y conocimientos. Proyecto productivo técnico-tecnológico. Investigación educativa bajo el enfoque de la investigación, acción participativa. Entonces, bajo esos 3 puntos, ustedes podrían hacer una sistematización. Recuperar algunos saberes y conocimientos, hacer un proyecto productivo, técnico, tecnológico, que eso tal vez puede ser para el área de música, un proyecto. Investigación educativa, bajo el enfoque de la investigación, acción participativa. Y por último, la producción de texto para el desarrollo curricular. Una producción de texto para todo un curso, para 4º año, para 5º año. Sacan del programa de estudio todos los contenidos y a partir de todos esos contenidos elaboran un texto para 1 año de escolaridad. Es la producción de texto. Entonces, ustedes tienen que escoger ahora cuál de esas 4 modalidades que hay ahí van a ver para poder graduarse, ¿cierto? Una de esas modalidades tienen que seleccionar. Y a partir de esa modalidad, tienen que ustedes también elaborar su diseño. Su diseño tiene que ser para saber ya su diseño con base. Su diseño en producción o su diseño en la investigación educativa bajo el enfoque de la acción participativa. O de lo contrario, producción de texto. Cualquiera de esas 4 modalidades. Propuesta educativa. Estructura de presentación de la propuesta. Exposición, feria tecnológica y aula taller. ¿Qué va a tener su propuesta? Primero, título de propuesta. Campos y áreas de saberes. Unidad educativa, donde están trabajando. Desarrollo de la experiencia. ¿Qué van a colocar en el desarrollo de la experiencia? Van a describir
todos los aspectos de la unidad educativa. Justificación o fundamentación, objetivo holístico, orientaciones metodológicas, resultados de la experiencia, impacto sociocomunitario educativo de la experiencia, materiales, recursos utilizados en la experiencia anexa. Sugerencias. 2. Sistematización de experiencia. Para la sistematización. La primera, ¿para qué era? Para la estructura de presentación de las propuestas, exposición, ferias, técnicas y aula taller. Este otro estamos hablando para la sistematización de experiencia. ¿Cuál va a ser su propuesta? Introducción. Propuesta de transformación. ¿Cuál va a ser su propuesta transformadora? Título de la propuesta. ¿A quién va dirigido? ¿A qué curso? Breve descripción de la propuesta. Propósito de la propuesta. Fundamentación de la propuesta. Estrategias para la apropiación social de la propuesta. Plan de acción de la propuesta. Bibliografía. Ese orden debe tener. Guía de elaboración de maestría. Eso no nos interesa. Elaboración propia tampoco. A esto sí nos interesa. Título de la propuesta educativa. ¿Qué va a tener? Introducción, modalidad de graduación, necesidades, problemáticas o potencialidades identificadas, objetivo de la propuesta, fundamentación de la propuesta desde el ámbito educativo, aspectos pedagógicos que se vinculan desde la especialidad, plan de acción general. Todo este material es de apoyo para ustedes, lo que estamos acabando de leer, para que tengan ustedes una orientación general, cómo tienen que elaborar su diseño. Actividades, medios de estrategias para implementar la propuesta, recursos, tiempo y todo. Hasta ahí es toda la presentación del diseño. Muchas gracias por su atención.